Hola, Hola, Jochu. ¿cómo Hola, estás? ¿cómo va? ¿Me ¿Todo escuchás bien? bien? Sí, sí, ¿vos? ¿Se escucha bien lo mío? Perfecto. Bueno, yo te voy a presentar, bueno, Mari es Bueno. una gran amiga mía, psicóloga con diploma de honor, Ah, recibida en la Universidad del Salvador. En la época, los que sepan, en esa época estaba el famoso padre González Quevedo. El Salvador fue, bueno, tuvo en ese momento una gran importancia en el estudio de las ciencias orientales. el padre Y Quiles. además, el padre Quiles, exacto. Y además, bueno, sos astróloga, hemos compartido muchos momentos y también tiene la escuela que se llama Astropsique, que es astrología para psicólogos y psicología para astrólogos. Yo la hice en el 2005 y la verdad que resultó bárbara. Gracias, Jochu. Bueno, Eh, vos también sos un querido amigo mío con el que hemos trabajado mucho. Hicimos documentales, entrevistas. La verdad que hemos trabajado mucho juntos y realmente un equipo bárbaro. sí, que de hecho lo puedo decir, el documental está en el canal de Lesica Films en Sí, YouTube, sobre, digamos, pensamientos, conciencia, a Eugenio Caruti, a Ordóñez, que es físico cuántico, bueno, un montón de gente hemos entrevistado y la verdad que estuvo bárbaro. 2010. El 2010 se subió y se filmó en el 2008. En esa Sí, época se tardaba más que ahora. dos años tardamos en hacerlo. Hoy es todo en el instante. Sí. Tardamos 2 años en filmar, editar, entrevistar. Fue un laburo increíble, increíble, Increíble. increíble. Pero bueno, qué suerte que lo Este, hicimos. Sí, tal cual, y quedó impreso. Por eso lo pueden buscar Sí. en el canal de Lesica Films en YouTube. Bueno, la temática de hoy, incertidumbre. Qué palabrita, Jochu. Qué palabrita para esta época, ¿no? En la era de Mm, Acuario. sí, tal cual. Así que bueno, te dejo la palabra, a ver qué podés comentarle a la gente para que sepa cómo agarrarse, ¿no? Y Claro, cómo poder enfrentar este momento, ¿no? Porque a mi entender la incertidumbre cada día va a ser más alta. totalmente. Creo que a mí me resonó la palabra como algo, pensándolo desde lo psíquico, ¿no? Más allá de lo colectivo, de lo social, de lo político. Yo creo que la pandemia eh, del 2020, como puso en la superficie todos los errores de nuestra cultura occidental, que si bien realmente le ha dado a la humanidad muchos adelantos y muchas posibilidades de vivir mejor y de alimentarse mejor para algunos, no para todos, donde logramos mayor tiempo de vida, abrigo, mayor aporte de la medicina a la salud para resolver muchos problemas, todo este crecimiento de la civilización ha sido a espaldas de la naturaleza. Totalmente, ¿no? Es como sin considerar la destrucción que estábamos eh, haciéndole al planeta. Entonces, si bien hubo adelantos que a la humanidad le brindaron mucha seguridad, que este es un tema con el que quiero relacionar la palabra incertidumbre, ha tenido un costo, porque si bien hay cosas que hemos logrado controlar, entre comillas también lo digo, porque controlar desmanes de la naturaleza o controlar el frío, controlar el calor, controlar la alimentación. Yo pensaba mucho en el hombre primitivo, el hombre de las cavernas, el hombre prehistórico, que vivía en perpetua incertidumbre. El minuto a minuto era una incertidumbre. Si se lo comía el animal, si iba a tener comida para comer, si un viento no lo arrastraba, si una inundación no lo mataba. O sea que la incertidumbre está como en la base, inscripto en la base de nuestro sistema límbico, diría yo, de nuestro cerebro. O sea, la especie humana en su comienzo vivió en una incertidumbre absoluta. Sí, Con el desarrollo de la cultura,
se fueron logrando más certidumbres. Cocinar la comida, poder almacenar, plantar, encontrar hierbas para la curación. O sea, se fueron logrando más seguridades que le dieron al ser humano más comodidad, más confort y más sensación, y digo sensación porque es una ilusión, de control. Hay muchas cosas que se pudieron controlar. Sí, Y esto nos generó la omnipotencia de creer que teníamos el control de la tierra, el control de la naturaleza y el control de los acontecimientos. Una ilusión, como toda ilusión falsa, pero en la que nos apoyamos mucho mentalmente como cultura para no tener miedo, porque lo que está en la base de la incertidumbre, lo que es el produce la miedo. incertidumbre, es el miedo. El hombre primitivo no sabía si podía comer, si se lo comía una fiera, si mañana conseguía comida, si se le moría el bebé porque no lo podía sacar del parto, digamos, era una perpetua incertidumbre. Y yo creo que eso quedó grabado, tanto neurológicamente, desde el punto de vista netamente científico, neuronal, pero también arquetípicamente, ¿no? Como el arquetipo de la base de inseguridad que hay que trascender para poder crecer. Y si me remitís a la astrología, es la función que cumple la luna, y la luna en nuestra carta natal y en nuestra psiquis, para los que no saben astrología, sería la protección necesaria que necesitamos para nacer y crecer sanos, ha ido como construyendo mayores niveles de contención para la raza humana, pero también sabemos que nos deja grabado un refugio emocional donde buscamos la seguridad a cualquier precio y creer que tenemos el control de la situación. Y creo que la pandemia, el momento actual que estamos viviendo, no hizo más que ser un catalizador. En química, un catalizador es el que hace que una sustancia precipite, una crisis cultural, social, política, económica, mundial. ¿Por qué? Porque pone de manifiesto la vulnerabilidad del ser humano, la incapacidad que tenemos de controlar cosas que no podemos controlar. Y yo pensaba, y esta fue la reflexión que hice y lo que escribí en su momento en el verano sobre este tema, cómo afectaba esto a nuestro psiquismo. Sí, pará, déjame hacerte Dale, un paréntesis porque es importante, que no es dato menor. sí, Porque vos hablabas en la antigüedad, y es verdad, el tema de la incertidumbre estaba a flor de piel todo el tiempo. Pero, ¿qué pasa? En esa época, digamos, éramos más parecidos a los animales en el sentido de tener esa incertidumbre, tener ese miedo, pero era, luego había un descanso. mm, Entonces, yo quiero marcar la diferencia con el ahora, porque en este momento, a ver, ¿qué pasa físicamente cuando tenemos miedo e incertidumbre? Se elevan, por ejemplo, los niveles de cortisol, por darte algún ejemplo. totalmente, Y adrenalina y hoy, cortisol. y hoy estamos constantemente con el miedo. No es que hay momentos de No, descanso, no es que hay momentos que, bueno, no me atraparon, no me comieron, entonces ya está, relajé. Acá no se relaja, estamos las 24 horas del sí, día sí, con el cortisol elevado y sí, con miedo elevado. Entonces, sí, ahí sí habría una diferencia que total, es perjudicial, ¿no? total. Un primer tranquilizador de la especie fue el fuego, porque el fuego permitía ahuyentar a las fieras de noche y también cocinar alimentos. Fue un cambio revolucionario el fuego en la historia de la cultura y la civilización. Pero, digamos, no podemos comparar ese momento con este, porque también nuestro psiquismo es mucho más complejo, menos instintivo. El hombre más primario tenía más instinto, nosotros tenemos más deseo, el instinto ha quedado bastante adormecido con la cultura y con la civilización, y la psiquis humana está marcada por el temor a lo desconocido. De hecho, el primer acontecimiento en nuestras vidas que marca un poco el patrón de evolución
y el patrón de cómo vivimos las instancias de la vida, es el momento del nacimiento, que es la crisis vital más importante. ¿Por qué? Porque en el tránsito del útero al afuera hay como un cambio tan grande que ese shock es traumático para el cuerpo, porque es pasar de un tipo de respiración a otra, digamos, ¿no? Básicamente, tomar por primera vez, inhalar el aire. Y ahí queda instalado un patrón de voy hacia si me quedo, me muero. Pero si salgo, no sé qué pasa. Yo creo que estamos en un momento donde este patrón del miedo a lo desconocido, del miedo a lo que no podemos controlar, no podemos controlar lo que está pasando con la naturaleza, no podemos controlar las consecuencias económicas que trajo la pandemia, no podemos controlar casi ya el cambio climático, que hay muchos aspectos que son prácticamente irreversibles. Y lo que me parece que dispara en el ser humano, esto que vos decís del cortisol y el miedo, ante el miedo hay dos respuestas, huida o ataque, ¿no? El animal ante el miedo, un animalito, si lo atacás, o se va o te ataca. Y creo que los humanos también tenemos de alguna manera inscripto eso de huir o atacar. Y lo que vos decías de los niveles de cortisol, se ve primero en el gran estrés que hay, el nivel de violencia que hay en la gente, al no tener como su vida controlada, diríamos, y también, bueno, con cosas reales de malestar económico, social, los chicos, todo lo que ya sabemos, me parece que actualiza aspectos emocionales y psíquicos muy primarios, y que tenemos que estar muy atentos, porque podemos tener estas dos reacciones, me parece. Una de retirada, que es como ausentarse, esconderse, aislarse, tener mucho miedo y refugiarse, o la de estar como desafiante y violento ante cualquier situación. Y lo vemos en la calle esto, ¿no? Sí, Como la bueno, gente se ahí, pelea por cualquier cosa. sí, justo ahí decían, bueno, yo en lo personal no tengo miedo y la pandemia me permitió fluir y Sí, siento paz. Bueno, a por, ver, estamos por hablando en líneas generales, hay sí, casos excepcionales que, bueno, como acá Asistencia Humanista dice, o acá también hablaban que esto es una pandemia y no pandemia. Sí, yo puedo sí, estar de acuerdo, pero total. no es la temática que, vamos, no importa No, si es no, pandemia o pandemia. El tema es que todos, de alguna manera, por alguna razón, terminamos en este momento, digamos, estar encerrados. Bueno, ahora ya estamos más liberados, pero bueno, lamentablemente pasó, digamos, tuvimos que parar y bueno, a todo esto se generaron las cosas que se generaron, porque en los chicos claro, también está trayendo muchísimo estrés tremendo. y hay mucho miedo a morir. Sí, sí. Y también hay mucha muerte alrededor, que uno recibe las noticias de uno del otro, que también eso genera un clima energético, diríamos, ya hablando de energía. Hay una energía ambiental en nuestro país y en el mundo de tristeza, duelo, muerte, depresión. Y hay otra cosa más, un poco contestándole a esta persona que le dio paz, y algunos privilegiados tuvimos la suerte de poder pasar la cuarentena en nuestras casas, con comida, con alimento, con calor, con, con bienestar, pudiendo trabajar como estamos trabajando vos y yo desde nuestras casas, sin perder nuestro trabajo, modificándolo. Pero también creo que hay mucha gente, digamos, que tiene esta bendición, que algunos tenemos y otros no, de tener casa, comida y lugar. Los que tenemos esto han podido realizar muchos procesos creativos y también se han encontrado más consigo mismos, más en soledad y más en darse cuenta cuánto menos necesitamos para vivir. Yo creo que esto es algo que tendríamos que aprender, ¿no? Que podemos vivir con mucho menos, que encontrarnos más con nosotros mismos y elaborar respuestas creativas ante una situación tan adversa. No sé si todos lo pueden hacer. Algunos privilegiados tenemos esta opción,
pero no todos. Hay gente que no tiene agua y no tiene cloacas, Sí, yo lo vengo diciendo. Hay que ¿no? Es aprender como, a vivir con menos. O sea, mucha gente está empezando a darse cuenta que hay cosas que totalmente. no se necesitan. Yo creo que mucha gente empezó a vivir con menos, a comer más sano, a cocinar en su casa, a prestarle más atención a los afectos, a descubrir el contacto con su alrededor. A mí me pasó, creo que lo comenté en una charla que di el año pasado, que miré cosas de mi casa que no miraba. Por ejemplo, pavadas, te estoy diciendo una cosa súper superficial, si querés, o frívola, pero cosas que estaban en un lugar que dije, bueno, esto acá no quiero, como que no las miraba, no tenía, estaba ahí. Entonces, eso nos pasa, ese pequeño ejemplo que te doy, un poco frívolo, si querés, eh, tal vez nos ha pasado con todo, ¿no? Mirar más la naturaleza, saber que necesitamos mucho más de la naturaleza de lo que creíamos, que la hemos destruido de una manera tremenda y que el impacto psíquico que esta crisis mundial, yo creo que es una crisis totalmente esperable, vos y yo, Jucho, lo hemos hablado 1000 veces, desde que Plutón entró en Capricornio en el 2008, se han venido precipitando acontecimientos uno tras otro que fueron marcando como hitos, ¿no? De movilizaciones colectivas. Yo quería hacer un comentario ahí, Sí, porque vos decías, hablabas de la destrucción del planeta o de la naturaleza, y en parte puede estar, ¿no? Qué sé yo, digo, no tirar papeles al mar, por darte un sí. ejemplo. Pero también tenemos que bajar el nivel de ego, de no Mm. pensar que nosotros somos los culpables de que en la Tierra pase esto, porque también no hay que olvidarse que la Tierra tiene un sistema de Ciclos. autorregulamiento, ¿no? Y que, digamos, tiene movimientos que nosotros desconocemos. Por ahí yo estoy convencido que ahora, en vez de calentamiento, estamos yendo hacia una glaciación. Y es Hay que ver probable que, qué pase. porque como hubo una glaciación y no se supo por qué fue esa glaciación, ¿no? Sabemos que destruyó casi toda la humanidad, lo que había. Pero sí, me parece que hay ritmos naturales que, así como el miedo no te deja percibir, porque el miedo te ciega, Claro. yo creo que el trabajo contrario que tenemos que hacer es estar más sensibles y receptivos y perceptivos, porque nos vamos a dar cuenta mucho más de lo que sucede, cómo sucede y cómo podemos inscribirnos en este acontecimiento que no depende de nosotros, depende de, digamos, lo que venía diciendo yo, que nosotros lo hemos charlado, que se venía a venir. Creo que el 2020 precipitó fuertemente el tránsito de Plutón en Capricornio, precipitó con Saturno haciendo una implosión en la Tierra sobre las estructuras construidas. Y cuando hablo de estructura cultural, social, política y personal, donde me parece que todo está puesto sobre la mesa para revisar. Y el consumo es una de esas cosas. Yo creo que hay mucho papel porque hay mucho consumo, hay mucho plástico porque hay mucho consumo. Y creo que el consumo exacerbado que se viene dando en las últimas 3 décadas, ponele 4, nos ha mostrado hacia a dónde llegamos. Y también la manipulación de los virus, de las bacterias, todas estas cosas que se hacen que, digamos, yo no creo que esto es una maldición, ¿no? El virus. Mirá, sí, no hablemos del tema porque podemos ser censurados, pero, Bueno, ¿sabes? pero, Sí. pero no, No, creo que es algo, pero es importante, ¿sabes qué? Que yo lo venía diciendo el otro día y que tiene que ver de alguna manera con la frugalidad, con el gastar menos en el sentido total. de los recursos. eh, que uno de los grandes problemas que hubo, y no es para echarle la culpa, pero tuvo que ver con la famosa globalización de los años 90, porque Claro, ahí, por ejemplo, en cuanto a lo que es la alimentación, sí, se empezó, por ejemplo, antes no era normal, suponete, en un país como Argentina, estar comiendo sushi, por no, decirte algo. O sea,
Digamos, hay comidas que son de diferentes regiones y Mm. nosotros como razas tenemos la capacidad de poder metabolizar ciertos elementos y ciertos no. En Culturales, realidad lo que claro. habría que hacer es comer la comida regional del lugar sin que no te estés comiendo una banana que viene desde Colombia. O sea, Mm. digamos, nosotros estamos en Argentina, que no haya tanto traslado y poder comer las cosas habituales del país, porque nosotros nacimos acá y por algo Mm. nacimos acá y tenemos los Mm. genes para poder metabolizar eso. Claro. Perdón, lo comenté porque No, no, justo no, no, tenía que está ver. bien. Lo que yo creo que la globalización fue un movimiento absolutamente natural, dada la evolución de las culturas, de las empresas y de todo esto. Lo que pasa es que fue una globalización eh, en el sentido que veníamos hablando, ¿no? Como no una, como decía John Lennon, un mundo donde sin fronteras, todos en paz y somos una unidad el planeta Tierra. Somos una sola cosa, una sola humanidad, sino que lo que se globalizó fue más todo el mundo del dinero, de los negocios y todo esto que vos decís, de la comida, de los viajes, pero no de una conciencia global de humanidad Claro. que es acuariana, ¿no? Por Y ahí fue creo, una primera aproximación bueno, es que, a poder entender que somos todos parte de un planeta y que bueno, después se verá qué pasa. son pasos, Jochu, son Sí, pasos, ¿no? Que se van dando en la medida de, digamos, la conciencia humana marca la cualidad y la longitud del paso que se puede dar. Yo creo que esta crisis que nos trajo la pandemia es una gran oportunidad de que la conciencia humana, de la humanidad, de cada uno de nosotros, en un esfuerzo personal por hacerlo cada uno en sí mismo y generar una masa crítica que llegue a conformar una conciencia global mucho más ampliada, de una humanidad mucho más unida en ética y en valores, no en sí, solamente en negocios, ¿no? sí. Que te diría, tenemos la posibilidad, yo la veo un poco difícil, pero está, y creo que si está va a llevar mucho tiempo y vamos a pasar por muchos pasos erróneos, seguramente, de ir más hacia lo coreano. Mira, a mí me parece que Digamos, ¿no? Que la temática siendo el tema de la incertidumbre, sí, eh, que nosotros, por supuesto, siempre lo hablamos, ¿no? Que nuestros cerebros nuestro psiquismo es lento sí. y qué Y pasa con el cambio, el cerebro es un órgano muy cómodo. claro, El cerebro es un órgano sumamente cómodo porque quiere tranquilidad. Por eso para nosotros hacer trabajo con nosotros mismos, trabajo personal, tenemos esto de observar la mente, lo que decía Krishnamurti, observar nuestros pensamientos, es como desarticular cadenas neuronales que están cómodas y no quieren que las saquen de ahí, en pensamientos, ideales, prejuicios, ideología, todo lo que quieras, creencias acerca de uno mismo, modos de relacionarse y de querer. Es como, hay una inercia lunar que tiene el cerebro que hay que vencer desde una mirada autoobservadora del pensamiento y de las emociones que son generadas por nosotros. Y yo creo que esto es una gran oportunidad. No sé si será aprovechable o no, ¿no? Pero realmente es como la incertidumbre, en realidad, es como vivimos siempre. Lo que pasa es que creíamos que teníamos certezas. claro, En una falsa ilusión de control, tengo todo control. Creíamos, mañana voy al cine, mañana voy a hacer tal cosa. Y hoy no sabemos eso, pero la verdad que antes tampoco, si mañana voy al cine, por ahí me moría ese día. claro. Me atropellaba un auto cuando iba al cine, no sé. Uno cree que creíamos que teníamos muchas certidumbres, cuando en realidad sabemos que psicológicamente y vitalmente no hay ninguna. No hay ninguna. Hay algunas que están un poco más controladas, diríamos, pero vivimos en la incertidumbre. Esto lo puso de manifiesto, lo puso sobre la mesa
lo aumentó, le puso una lupa. Date cuenta Sí, que vivís en la incertidumbre. sí, de hecho es como que de a poco nos vamos adaptando, porque hoy Claro, por hoy, fíjate que vos no podés organizarte de una semana a nada, otra, no sabés qué va a pasar. nada, nada. Es como, y en realidad, fíjate que eso es lo que todas las tradiciones orientales y los maestros espirituales dicen, vivir el hoy, el presente, el minuto, que es lo que más nos cuesta. Claro, Vivimos o en el pasado, recordando y revolviendo, o proyectando. Y vivir el presente, que es la manera más sana de vivir, es lo que más nos cuesta. Y en el presente no hay incertidumbre. En este momento que estamos hablando vos y yo, no estamos en la incertidumbre, estamos en presente. Ahora, cortamos la charla y yo empiezo a pensar qué va a pasar si mañana, si vos también, es como uno se mete en el tiempo, ¿no? Cuando está en el presente, está en el instante, está en el cuerpo, están alineadas la emoción y la mente y el cuerpo, y estamos en certeza. Creer que tenemos control sobre las cosas es una fantasía y una ilusión en la que vivimos todos y hemos vivido y vivimos. Nadie tiene total- controlado nada, ¿no? totalmente. Pero Se te- bueno, esto lo puso más de manifiesto. Es como decir, mirá, vos que te creías, esto es así. La, la realidad es incertidumbre, no certidumbre. Ahora, ¿se te ocurre algún recetario para la gente en el sentido que pueda llevar mejor toda esta incertidumbre que estamos viviendo? Mira, no sé si recetario, pero a mí me parece que esto de vivir el día a día, conectarse con lo que hay, valorar lo que tenemos, el café que tomás a la mañana, el estar con tu hija jugando, para mí estar trabajando con un paciente o con un consultante, o pasear al perrito de mi hijo, como aprender a disfrutar el presente con todos los cuidados que tenemos que tener, ya se sabe, para este, ser respetuosos de lo social en este sentido, en el sentido de salud, pero valorar lo que tenemos y las pequeñas cosas, que no las valoramos. Porque valorás el agua cuando te la cortan, o la luz cuando te cortan la luz. Porque estás acostumbrado a tener luz, leer, poner la tele, cargar el celular. Te cortan la luz y decís, ¿qué hago en mi vida sin luz eléctrica? Entonces me parece que darnos cuenta, yo creo que hay varias cosas. Una es vivir el momento, tratar de no tener miedo, sí cuidado. Cuidado es una cosa y miedo es otra. El miedo te puede llevar a la paranoia, ¿no? Al extremo cuidado te lleva a una cosa más paranoica de reclusión y de alimentar el miedo. Valorar lo que uno tiene, disfrutar de lo que uno tiene, darse cuenta cuánto menos necesitamos para vivir, cuánto menos, mucho Ahí menos. decían, ahí decían el soltar, ¿no? Claro, También. soltar, y estamos hablando de personas que podemos estar en este chat, digamos, ¿no? En este vivo, que tenemos un montón de condiciones dadas básicas, ¿no? Como decía Abraham Maslow, un gran psicólogo transpersonal de Estados Unidos, que el hombre primero necesita satisfacer las necesidades básicas, que son comida y cobijo y casa, y después puede las de autorrealización, la creatividad, el estudiar. Si tenés hambre y frío, no podés ni aprender. Sí, y yo pensaba también mucho cómo todo esto que pasó desde el año pasado aceleró los tiempos, bueno, de la incertidumbre y del miedo, porque hoy tenés miedo en todo Sí, sentido, hasta tenés y, miedo de hasta de ir a una guardia, porque no sabés si sí, quedás sí, sí. internado, ¿viste? Y también creo que al lado de la incertidumbre, a mí me sorprende, por lo menos a mí me pasa, dudas, como dudar, ¿no? Claro, Estoy por hacer algo y digo, ¿voy o no voy? ¿Hago o no hago? Pero no solamente porque tenga miedo a contagiarme, no, más allá de eso. Es como el estar sabiendo que hay que cuidarse, entonces hay como, y el haber estado tanto adentro, hay como una, viste, bien de la cuadratura Saturno-Urano de este momento, ¿no?
un movimiento que te retiene, que te aquieta y uno que te quiere liberar. Todo el tiempo yo siento esa cuadratura como bien neurótico, ¿viste? Quiero pero no quiero, voy pero no voy, me gusta pero no me gusta, como lo estoy exagerando, ¿no? Un poco para que se entienda. Pero esa cuadratura, que está Saturno en Acuario y Urano en Tauro, está muy presente entre fijar y abrir, ser, no, retener y soltar. Y todo nos dice que tenemos que abrir, soltar, no retener, pero hay una parte que tiende que tiene miedo, que tiene miedo. Y la incertidumbre genera nuestra reacción básica ante la incertidumbre, emocionalmente, límbicamente, te diría, desde el cerebro más emocional, mamífero, es miedo, es miedo. Estaba Y bueno, pensando en esa cuadratura Urano-Saturno que hablaba, ¿no? ¿Qué va a pasar con el tema de las instituciones, ¿no? bueno, eso está totalmente en la picota, ¿no? En el centro de la escena, ¿no? Todo lo que es las formas de gobierno mundial, todos los países están con problemas internos, políticos, manifestaciones de un tipo o de otro, migraciones. Creo que van a ser años muy revueltos porque estamos entrando a la era de Acuario y la era de Acuario implica un salto de conciencia muy grande que es difícil que se dé de una, ¿no? Me parece que en el camino vamos a tropezarnos varias veces y que es un cambio que hay como algunas cosas que no son reversibles ya, ¿no? Así como hay cosas del cambio climático en las que no se va a volver atrás, simplemente podemos ayudar a mejorarlo. También en la cultura, en las instituciones, en lo político, en lo social, también va a haber un antes y un después. Yo no creo que volvamos al mundo como antes. No No, lo no, creo. ahora estamos viviendo una nueva naturalidad y realidad que hay que ver, porque también, Sí, hay a que ver, ver. yo lo que digo es, hay que ver qué pasa con esta naturalidad, porque yo te voy a dar un ejemplo. Vos fijate que hoy pensaba, ¿no? Más allá de lo que vos opines al respecto, yo veía a todo el mundo en la calle con los tapabocas Mm, y me acordaba que en el año, si mal no recuerdo, en el año 2001, acá en Argentina pusieron el famoso impuesto al cheque. El mm. impuesto al cheque es una locura, es una ridiculez, es algo absurdo, pero vos fijate que ya quedó instalado. Mm, Eso se puso por urgencia, por la situación económica que sí, estábamos viviendo en ese momento, y y nunca se quedó, sacó. Mm, y se naturalizó. A mí me da mucho miedo que mm. esto del tapabocas se naturalice, que hoy por hoy es normal que todo el mundo esté con un tapabocas constantemente. No, yo creo que pienso, mirá, en Japón usaban tapabocas hace muchos años. Vos veías Sí. el subte de Japón con tapabocas y no ¿Y había cómo los pandemia. veíamos, y cómo los veíamos nosotros? Decíamos, Como Michael Jackson, ¿te acordás que Michael Jackson vivía con la cara tapada y con tapabocas siempre? ahí qué interesante están diciendo, pusieron, por suerte hice vida normal desde el principio. Mm, Bueno, yo acá quería hacer un comentario, porque en mi caso yo también hice vida normal. Yo la verdad que no hice vida total y absolutamente normal. Pero ¿qué pasa? Eso no implica que te atrape el miedo. por Uno puede supuesto, hacer vida normal, pero te puede impregnar el miedo por resonancia. porque el miedo lo estamos respirando energéticamente. Vos sabés que las emociones tienen una vibración energética, cada una diferente, y la vibración del miedo es una vibración muy baja, muy densa, y uno absorbe esa vibración. Están el planeta, el país, la ciudad, el barrio, digamos. Es como hay un miedo, uno respira el miedo, respira el temor, respira la incertidumbre, respira la agresión también. Hay mucha agresión, porque aparece esto que te decía, que al tocar el miedo, se disparan los mecanismos más arcaicos ante el miedo, que es la huida o la agresión. La gente que el otro día un tipo mató en el colectivo a otro porque el señor le dijo, por favor, córrase un poquito que estamos muy cerca.
y le sacó un cuchillo y lo mató en el Alto Palermo. ¿Viste? Una Sí, sí. cosa desmedida. No le dijo nada, ni se peleó, le dijo, señor, córrase un poquito, por favor. Lo mató, le clavó un cuchillazo, lo agarraron al tipo y todo, pero, y ves la gente peleándose en el auto, Hay hay mucha como violencia. mucha violencia. Marte, ¿no? Bueno, mucho Marte, pero también creo que es esta electricidad uraniana que hay fuerte, Saturno y Júpiter en Acuario, Urano en Tauro, y también la situación política y social de cada uno de los países. No quiero entrar en ese tema, ¿no? Bien. Pero te impregna las desigualdades en todo el mundo, en Estados Unidos, en Europa, acá, en todos lados. Ha aumentado la violencia Sí. de Ahora, todo tipo. por eso digo, la incertidumbre. A ver, no sabemos qué vamos a hacer la semana que viene. No, No mañana. sabemos qué va a pasar. O sea, es muy difícil vivir así para la comodidad que necesita nuestro psiquismo. Sí, el psiquismo, como yo te dije, el cerebro es muy cómodo, es el órgano más cómodo que tenemos, dicen los neurocientíficos. Y nuestra personalidad lunar, impregnada en nuestra carta natal, también quiere seguridad y control. Es como nuestra base emocional es muy precaria en ese sentido. Entonces, aprender a vivir un poco más en la incertidumbre, en el aire, es un salto hacia Acuario. Acuario es una energía que tiene que ver con la no forma, con la amplitud, con lo imprevisible, con lo repentino, con lo insólito, con lo creativo también. Entonces, pasar de la Luna a Urano, diríamos energéticamente, lo estoy exagerando porque uno siempre va a tener Luna y va a tener otros planetas, pero pasar a un psiquismo, creo que la incertidumbre nos desestabiliza mucho porque nos conecta muchísimo con la energía uraniana, que es absolutamente incierta. No es ni Neptuno ni Plutón, es Urano. Es incierto absolutamente. Entonces, un psiquismo que se ha construido psicológicamente y filogenéticamente, históricamente en la humanidad, a base de construir seguridad y control, no le vengas a hablar de incertidumbre, Sí, ¿no? ahí justo decían, la incertidumbre está pasando, ahora la temática es el control del Estado sobre la libertad de las personas. Bueno, la Bueno, libertad es otra palabra que tiene que ver con Acuario, sí, ¿no? sí, sí, totalmente, pero yo creo que ser libres a veces es más difícil que ser esclavos. No es fácil Sí. ser libre, no es No, fácil. No estamos preparados del todo para ser libres. Y hay ciertas esclavitudes, simbólicamente, que nos dan seguridad, de cualquier tipo, en una pareja, en un país, en un sistema, no importa, pero es seguridad. En ser libre y animarse a vivir con más incertidumbre es un desafío muy grande para el psiquismo, es muy desestabilizante, puede traer angustia, ataques de pánico, depresión, montones de síntomas que están apareciendo. Yo los veo y leo muchos artículos que tienen que ver con la crisis de la pospandemia va a ser psíquica, psicológica. Ya hay bueno, personas estudiando lo que se viene a nivel psicológico de haber transitado este periodo que todavía no está terminado, donde hemos atravesado tantas situaciones anómalas para nuestra forma de vivir y para nuestra psiquis. Las consecuencias ya se están viendo y se van a ver. Y se sí, van a sí. ver. Y en El los otro día se niños, comentaba, ¿no? en los niños, Eh, eh, yo pienso mucho en los adolescentes de 12, 13, 14 años, que son los que están saliendo al mundo a vincularse, a conocerse, que no han podido hacerlo. Es mucho peor que para un nene de 5 años que puede estar en la casa con la mamá y el papá y jugando. Para un chico de 13, 14 años me parece muy difícil, 15, como un periodo donde justamente lo que necesitas es lo social, el vincularte, conocer chicas o conocer chicos, y no pudieron. Es difícil, empezar a viajar solos. Bueno, todo esto va a repercutir en el futuro, no es gratis. sí, ya se está viendo, yo le he hablado mucho con Sí, digamos,
pediatras que lo están Sí, notando. sí. Este, Y en adultos también, Jochu, ¿eh? En adultos es- también, totalmente. Mucha gente con depresión, mucha gente con ataque de pánico, con angustia, con fobias, con ataques para- de ansiedad, todos los fa- eventos en relación a lo fa- psiquiátrico también, ¿no? sí, fobias, agorafobia, miedo a salir, fobias sociales, eh, como exacerbar los mecanismos de control, conductas más obsesivas, digamos, todo Manías. con manías, como todo exacerbado, ¿no? Yo creo que el miedo como emoción disparadora es peligrosa, porque te puede llevar a extremos muy, estamos hablando de cosas más suaves, pero te puede llevar a extremos muy agresivos o muy inclusive autodestructivos también, ¿no? En el sentido de eh, no conectar con nada que te dé miedo, te lleva a un aislamiento y casi autista. Sí, por eso Entonces, yo siempre recomiendo que es fundamental la meditación y ejercicios de descarga también, ¿no? Porque, totalmente, mira, creo que hay dos cosas que son fundamentales para mí, por lo menos te doy lo que a mí me... La actividad física, la que a uno le guste. Caminar, bicicleta, nadar, hacer yoga en su casa o tomar lo que fuere. Meditar y tomar sol. Mm, los animales domésticos están viviendo depresión mm, y niveles de estrés galopantes. sí. ¿Y porque el animal doméstico, sobre todo un perro o un gato, que están muy mimetizados con sus dueños y con la Claro, energía de la... Son, mira, para mí son ángeles. Yo siempre, sabés como yo adoro los perros, absorben todo, Jochu, saben todo. Los gatos y los perros, sobre todo, saben lo que sucede, ¿no? Lo perciben. Tengo miles de anécdotas que podría contar sobre esto. Y hay un libro de Rupert Sheldrake, que es él es biólogo holandés, que se llama, yo lo tengo, de los perros que saben cuando su dueño está camino a casa. El claro. perro, 2 horas antes que el dueño llegue a su casa, se puso en la ventana. Y el dueño había cambiado el horario, no venía en el horario habitual. Y cuenta muchas anécdotas de este tipo, de, Sí, es de, de fenomenal. la, de la percepción que tienen, ¿no? Entonces, imagínate una casa donde hay gritos, peleas, agotamiento, estrés, enojo, tristeza, y el perrito o el gatito se lo comen todo. Totalmente. El problema de los perros en relación a los gatos, que en principio los gatos podrían transmutar esa energía y zafan, pero los perros no. Probablemente sí, probablemente más, probablemente sí. El gato tenga más capacidad para limpiarla que el perro. Pero bueno, me parece que esto nos va a influir a todos, ¿no? Mirá lo que está pasando con los carpinchos que aparecieron en forma enorme en Nordelta. Y bueno, ese lugar era de los carpinchos. Se construyó un barrio, una ciudad en un humedal. Y bueno, invasión de carpinchos. Y bueno, los carpinchos se reprodujeron más al estar más confinados, no sé, pero bueno, esto es como lo que dice la ecología, talás un árbol en Australia y no llueve en Argentina. Es así, la ecología como sistema global, ¿no? Entonces, creo que me parece que esta disrupción en la evolución que fue la pandemia, como que hubo un hito, nos ha hecho tomar mucho más, yo creo que la gente está tomando muchísimo más conciencia de lo ecológico, de lo saludable, de lo natural. Las grandes ciudades que están siendo vaciadas, mucha gente se fue a vivir afuera de Nueva York, afuera de Madrid, afuera de Buenos Aires, mucha gente que se va como descentralizando a vivir una vida más en la naturaleza, con menos cosas y con más contacto con la vida, Sí, con la vida, totalmente. directamente. Y creo que, bueno, la incertidumbre es algo que lo tenemos que atravesar, no lo podemos negar, no podemos,
Yo creo que en toda situación emocional y psicológica, lo importante es cómo uno la transita, no la puede evitar, ¿no? Es como aprender a transitarla. Es decir, no negarla y no desesperarse, sino entregarse al fluir, que ahí una de las chicas que escribía lo dijo hace un rato, como el fluir en el día a día, ¿no? En esto de estar en presente, meditar, estar en contacto con el cuerpo, comer sano, valorar lo que tenemos. Total, Y cuánto menos necesitamos. totalmente. Cuánto menos. Mis seminarios están disponibles online para quien los quiera tener. Se quieren comunicar con info@astropsique.com.ar y está el Facebook, Instagram, página web, pero en este momento no estoy haciendo nada online. En algún momento, el año pasado hice 4 Zoom y este año todavía no hice ninguno, pero tal vez haga alguno. Está bien. Hice una entrevista, hice varias entrevistas así como esta, una para República Dominicana y ahora me llamaron para otra. Estoy haciendo más, tengo más ganas de hacer esto. Perfecto. Como de hablar de temas, ¿viste? Me parece como de temas y no tanto de astrología, sino como de temas que nos están obligando a reflexionar a todos. Me parece genial. Les agradezco a todos por estar y a vos principalmente, Maisita. Yo te quiero agradecer por este encuentro, pero también te quiero agradecer, te lo he dicho personalmente, pero lo quiero decir, que valoro mucho todo lo que haces y sos un gran colaborador a que podamos crecer desde una conciencia con más información y más ampliada. Así que yo te valoro y admiro el trabajo que haces de investigación, Jochu, realmente es muy valorable y muy meritorio lo que haces. Bueno, ahí se está cortando. Bueno, te agradezco mucho, Maisita. Gracias por estar a todos. Chau, chau.